Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo taller de la Escuela de Género. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora y les envío un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y les agradezco a todos por ya estar conectados con nosotros. Para todas aquellas personas que por primera vez se conectan con nosotros, queremos decirles que este es un espacio virtual que tiene el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Este espacio se caracteriza por contar con profesionales que tienen una destacable trayectoria y sobre todo un alto sentido de responsabilidad social, quienes de manera voluntaria comparten sus conocimientos y nos brindan consejos para mejorar nuestra calidad de vida. Quiero decirles que juntos hemos aprendido ya en 195 talleres, con más de 683.000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Queremos agradecer a todos ellos por confiar en este su espacio. Hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a un taller de la Escuela de Género. Este es nuestro taller 196, donde vamos a hablar acerca de lo que es el manejo integral del asma. Queremos agradecer el apoyo que nos brinda Samuel Doria Medina para la realización de cada uno de nuestros talleres, con el compromiso de continuar con esta plataforma para poder seguir informándonos y educándonos. Permítanme ahora sí presentarles a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la doctora Alba Rifarach López. Ella es médico cirujano de la Universidad Aquino Bolivia. Asimismo, es odontóloga de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de la ciudad de Tarija. Cuenta con un diplomado en educación superior de la Universidad Autónoma René Moreno en Santa Cruz. Asimismo, cuenta con un diplomado en imagenología y ecografía de la Universidad Franz Tamayo de Santa Cruz. Por otro lado, también tiene un diplomado en inmunología celular y molecular de la Universidad Siglo XX de Tarija. También cuenta con un diplomado en alergología e inmunología de la Universidad Siglo XX de Tarija. Por otro lado, también tiene un diplomado en infectología en consejos iberoamericanos. Asimismo, tiene un diplomado en inmunología clínica en consejos iberoamericanos, también un diplomado en alergología en consejos iberoamericanos. Asimismo, cuenta con una maestría en inmunología celular y molecular de la Universidad Siglo XX de Tarija y una maestría en inmunología con mención en enfermedades autoinmunes en la Universidad Siglo XX de Tarija. Actualmente ella es médico del Hospital de Tercer Nivel Fray Quebracho del Gran Chaco Tarija y también es responsable de la unidad de seguros públicos en el Hospital de Tercer Nivel Fray Quebracho del Gran Chaco de Tarija. Quiero agradecer la presencia y también por haber aceptado nuestra invitación a la doctora Álvaro Farach López, que el día de hoy nos va a estar hablando acerca del manejo integral del asma. Le agradecemos, doctora, por estar conectada con nosotros y poder resolver nuestras dudas referente a este tema. Y agradecer también a todas las personas que ya se encuentran conectadas con nosotros en nuestras diferentes plataformas, tanto de Zoom como nuestras redes sociales. Damos inicio, por favor. Recordarles a todos ustedes que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestra invitada y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Adelante, por favor, doctora. Muy buenas tardes. Bienvenida nuevamente a un nuevo taller de la Escuela de Género. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, doctora. La escuchamos. Adelante, por favor. Bueno, quería saber que me estén escuchando, porque tengo un problemita por ahí con el auricular, pero no importa, vamos a ir directo, avanzando. Una vez más, las gracias a ustedes, un gusto siempre compartir con todos los participantes, ¿no? De la Escuela de Género y todas las personas que se interesan por conocer nuevas cosas y más en lo que es el mundo de la alergia. Un saludo a todo nuestro país y bueno, sumarnos, ¿no? A la situación que está pasando, a llamar a la conciencia, porque el tema del que vamos a hablar tiene mucha relevancia con lo que está pasando en el país. El tema de los incendios afecta considerablemente a los pacientes que tienen este problema. Bueno, reciban un saludo desde Yacuiba, desde este rinconcito del país, que bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que es el manejo integral del asma. Me permiten un segundo, voy a
voy a compartir pantalla para que así podamos ver eh, la presentación gráfica de este tema, ¿no? Me da 30 segundos, por favor. Bueno, ahora sí, no sé si me confirman si ya se están viendo, se ve la diapositiva. Ahora sí, podemos ver sus diapositivas, doctora. Perfecto. Bueno, entonces vamos iniciando con esto de el tema que se llama manejo integral del asma, ¿no? Bueno, tenemos que empezar hablando siempre del concepto, ¿no? De lo que es la enfermedad como tal. El asma es una enfermedad respiratoria heterogénea, ¿no? Que va a tener tres principales características, las cuales son la inflamación crónica, una hiperreactividad bronquial y episodios recurrentes de obstrucciones que pueden ser reversibles y también en algunos casos no se revierten solos. Ahora, ¿cuál es la característica principal de todo esto y lo que va a comandar? Es la inflamación crónica, lo cual va a dar lugar a muchos cambios fisiopatológicos que se observan en la vía aérea, en la vía respiratoria y que dan lugar a los síntomas característicos de la enfermedad. Bueno, aquí vamos a volver a hablar un poquito sobre lo que es la enfermedad. Ya hemos dicho que es una enfermedad crónica de las vías aéreas respiratorias y que en su fisiopatología intervienen diferentes células, diferentes mediadores, que existe en mayor o menor grado una disfunción del músculo liso de la vía aérea, de la vía respiratoria. Ahora, este concepto ha ido cambiando, ha ido evolucionando en el tiempo y hoy en día se lo ve como una red de procesos inflamatorios que están interrelacionados. Ahora, esto va a ser causado por diferentes mecanismos, por diferentes células efectoras que nosotros lo llamamos endotipos, los cuales nos van a dar una expresión clínica en un paciente que puede ser variable de uno a otro, lo cual lo vamos a denominar fenotipos. Ahora, como ustedes pueden ver en la imagen, es representado el asma como un paraguas, ¿no? Y en muchos de los casos se considera que el asma tiene un efecto paraguas, ya que tiene varias patologías que tienen unas manifestaciones clínicas comunes, que van a ser originados por diferentes etiologías y que van a tener como patrón común la inflamación crónica de las vías aéreas, que esto va a ser variable en el tiempo. Y aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, en el efecto paraguas, vemos de que va a haber una afectación en la función pulmonar. Va a haber una sensibilización alérgica, que en algunos casos los pacientes van a responder de buena manera a los medicamentos o también no responden de la manera como nosotros quisiéramos. Puede haber exacerbaciones en cuanto a lo que son los síntomas. Podemos también ver de que hay la presencia de eosinófilos, ya sea en esputo o en sangre, que esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. También va a haber una inflamación de la vía aérea, lo cual nos va a dar síntomas característicos en los pacientes, como son las famosas sibilancias y las otras manifestaciones, otros síntomas que se presentan y que al final nuevamente llega a lo principal, que es una afectación en la función del pulmón. Ahora, si hablamos ya de los fenotipos como tal, o sea, las manifestaciones clínicas, la expresión que tiene el paciente, podemos ver de que va a ser variable, ¿no? Como decíamos hace un momento, podemos tener pacientes sibilantes transitorios, sibilantes permanentes, pacientes que inician en la edad eh,
adulta con asma, otros inician en la edad temprana. Tenemos pacientes que responden a los medicamentos y pacientes que no responden también a la medicación que se les instaura. Hablando un poquito de lo que es la epidemiología referente a cuántos pacientes padecen este problema. Y la verdad que en estos últimos años hemos tenido un aumento considerable referente a los pacientes, de que alrededor de que en el mundo se maneja que estamos con alrededor de 300 millones de personas que padecen esta enfermedad. Y se espera que para el año 2025 podamos aumentar a 100 millones más de pacientes que tienen estos problemas, ¿no? Estaríamos hablando de 400 millones de personas que día a día pasan con estos problemas. Ahora, a nivel mundial, una población de 4,3% es la que tiene este problema, ¿no? Con una prevalencia de 1 en 18%. Y se va a poder ver más en países que son desarrollados, en países, por decirle, occidentales, donde hay un aumento de más del 10%, cosa muy diferente a los países con ingresos bajos, países de ciudades rurales, que el índice es de menos del 1%, ¿no? Entonces hay esa variación porque aquí juega un papel muy importante, lo que más adelante vamos a hablar, y es la interrelación de los pacientes con el medio ambiente en el que se encuentran. Ahora, hay un estudio que se tiene referente a estos casos y a las edades, básicamente, y a los lugares donde con mayor frecuencia se presentan estas enfermedades. En niños de 6 a 7 años presentan un porcentaje de un 26,5 a 27,1% en los países, por ejemplo, Australia, Costa Rica, Nueva Zelanda. Ya en un 28,7% adolescentes de 13 a 14 años que se encuentran en Australia, en Nueva Zelanda y en Omán. Y la prevalencia, para hacer una diferencia entre el hombre y la mujer, es de 3,3% en varones y del 6,2% en mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres somos las que tenemos más problemas a nivel respiratorio con el tema de lo que es el asma, ¿no? Ahora, en este cuadro vamos a ver y vamos a explicar eh, de qué manera impacta el asma en la calidad de vida de una persona. Si bien raras veces el asma es fatal, pero muchos de los pacientes están expuestos a tratamientos prolongados, a tratamientos que les van a presentar efectos adversos, ¿no? En donde vamos a ver que hay una limitación en cuanto a lo que es la actividad física diaria del paciente. Va a haber una afectación en la vida regular que lleva una persona. También estos pacientes acuden con mucha frecuencia a los establecimientos de salud de los diferentes niveles, lo cual genera una mayor demanda en lo que es la provisión de medicamentos y en muchos de los casos medicamentos que son solamente paliativos. Y esto genera un impacto económico a nivel de lo que son los gobiernos, tanto nacional, departamental, municipal, ¿no? Porque tiene que haber una mayor inversión en cuanto a medicamentos para tratar a estos pacientes. También se va a ver una limitación en las actividades diarias de los pacientes con su nivel social, la interrelación personal que puedan tener, porque son pacientes que regularmente buscan aislarse por los diferentes problemas sintomatológicos que tienen. Así también, estos pacientes van a tener una interrelación con otras enfermedades que se van a ir presentando, ¿no? Como por ejemplo, poliposis nasal, dermatitis atópica, el SAOS o síndrome de reflujo gastroesofágico. Y automáticamente la interrelación de estas otras manifestaciones clínicas, de otras patologías, va a hacer que haya una alteración, una afectación en su estado de descanso por las noches de los pacientes. Porque no olvidemos que regularmente esto viene en las noches o en las mañanitas, bien de madrugada, y es lo característico, ¿no? Y lo cual nuevamente nos va a llevar a que haya una limitación en la actividad física, que regularmente siempre le decimos a los pacientes que tienen que hacer actividad física, pero obviamente la limitante es grande porque son personas que no pueden desarrollar una respiración regular como las personas que no tenemos estos problemas. Aquí viene algo muy importante que siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Lo que es la genética con la interrelación con el medio ambiente. No olvidemos que las enfermedades alérgicas tienen un patrón común genético, hay una huella genética y eso es lo que en otras ocasiones hemos hablado, ¿no? Si la mamá o el papá son alérgicos,
con cualquier manifestación clínica, la descendencia tiene un porcentaje aumentado de poder desarrollar también en algún momento algún tipo de atopia o algún tipo de alergia, sea la misma que los progenitores o sea diferente. Y ahí engancha la parte del medio ambiente en el que estamos. Por eso es que al principio les decía que es muy importante poder tocar este tema que está pasando a nivel de nuestro país, porque en niños, en la infancia temprana, la genética cuenta mucho, ¿no? Por la herencia de los progenitores. También la exposición a aeroalérgenos. Aeroalérgenos es aquel elemento, ya sea intramuro o extramuro, que no necesariamente va a ser algo patológico para el paciente. No va a ser una bacteria, no va a ser un virus, no va a ser un hongo, no va a ser un parásito, nada. Puede ser cualquier cosa, puede ser el polvo de la casa, pueden ser diferentes tipos de ácaros, pueden ser los epitelios de animales. Estar en esa relación le va a provocar la tendencia a que pueda desarrollar estos problemas. El microbioma, parte importante, no olvidemos que el mayor porcentaje de nuestras células de defensa se encuentran en la parte intestinal, así que por eso el microbioma es bastante importante. La contaminación, lo que estamos viviendo en estos momentos, juega un papel importante, ya que tengo ese factor predisponente con la parte genética y mi paciente o las personas pueden desarrollar problemas alérgicos. La exposición a diferentes tipos de virus, sincitial respiratorio, rinovirus, diferentes tipos de virus, hacen de que esto se potencialice y que el paciente vaya desarrollando diferentes manifestaciones clínicas. Y también la exposición al humo del tabaco, ¿no? Que en muchos de los casos hay familias que son fumadores y las personas, los niños están expuestos a esto. Ahora, ya en la edad adulta hay otros factores que influyen mucho para que se puedan desarrollar, siempre no dejando de lado el hecho de la genética y la interrelación con el medio ambiente, como es los niveles de estrés no controlados, las hormonas sexuales, la exposición ocupacional, pacientes con obesidad y nuevamente aquí entra la exposición al humo del tabaco. Ya viéndolo desde un punto de vista fisiopatológico, tenemos que entender de que el asma engloba tres características fundamentales en la vía aérea, como son la inflamación, el remodelado y la hiperrespuesta, lo cual nos va a dar como resultado una obstrucción de la vía aérea. El paciente va a sentir que no puede respirar, o las famosas disneas que se presentan en los pacientes, las vamos a tener producto de esta interrelación de estos tres elementos: inflamación, remodelado e hiperrespuesta. Ahora, esta obstrucción puede ser variable en el tiempo, puede ser reversible, parcial o total, puede estar autolimitada y puede ser de cierta manera y en muchos de los casos manejadas por broncodilatadores y corticosteroides sistémicos, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí un cuadrito, voy a explicarles desde el punto de vista inmunológico lo que pasa, ¿no? Y aquí tenemos que diferenciar cuatro tipos de asma que nosotros tenemos que manejarlos, ¿no? Como parte médica, que son el asma alérgica mediada por IgE, el asma eosinofílica, el asma neutrofílica y el asma pausigranulocítica. Ahora, ¿cómo funciona cada uno? Básicamente, en el asma mediada por T2 o TH2, en este caso vamos a tener el asma alérgico, que sus principales precursores son las células TH2. Ustedes la pueden ver aquí, ¿no? Esta célula TH2 que forma parte de los linfocitos T, pero ya más especializados para esta área. Entonces aquí, lo que en algún momento hemos hablado, aquí tengo el alérgeno, que puede ser cualquier alérgeno aeroalérgeno, ingresa por, ya sea por vía aérea, por nariz, por boca, por piel, cualquiera sea la vía de entrada, va a tomar contacto con una célula dendrítica o una célula presentadora. Esta va a activar mediante un linfocito T a las células TH2 y automáticamente se van a activar también las células cebadas, que van a ser las responsables de seguir todo el proceso para que se active la IgE, y automáticamente se activan otros mediadores como la histamina, que es el principal elemento que produce los síntomas en los pacientes. Ahora, esa es el asma alérgica mediada por T2. También tenemos en este mismo bloque el asma eosinofílica, ¿no? Que en este caso la principal célula precursora para que se dé origen a estos van a ser las células linfoides innatas tipo 2, que interrelacionadas con las células natural killer mediante la producción de las interleucinas 5 y 33 van a dar origen a que se pueda activar la hiperplasia o una hiperreactividad del músculo liso, y automáticamente vamos a tener una broncoconstricción. Ahora, ya si nos vamos al asma
no T2, porque también podemos tenerlo, no T2 o no, no alérgico en este caso, tenemos el asma neutrofílica, quien el principal efector va a ser una célula TH17, que la tenemos en esta línea. Esta célula TH17 me va a activar a los neutrófilos y automáticamente voy a tener una hiperplasia del músculo liso y voy a tener un paciente con clínica característica de una obstrucción respiratoria. Y ya por último, el asma pausigranulocítica, que principalmente su precursor va a ser una alteración a nivel del músculo liso, en donde intervienen el factor de crecimiento epidérmico, donde vamos a tener los receptores microfibroblásticos y va a haber una alteración de manera general a nivel del músculo liso, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el proceso que se da para que nosotros podamos tener los diferentes tipos de asma y las diferentes manifestaciones clínicas. Esta es una parte esquemática en la que vamos a ver sencillamente cómo tenemos células iniciadoras, células amplificadoras, células efectoras, que al final lo que me van a dar es un remodelado de lo que es la vía aérea. Esto, a su vez, se va a ver manifestado por un engrosamiento de la membrana basal, por una alteración en la interacción de las diferentes partes de la unidad del epitelio mesenquimatoso. Va a haber una angiogénesis, una proliferación neuronal, una hipertrofia del músculo liso, una hiperplasia de las glándulas mucosas, perdón, lo cual me va a conllevar a que se me puedan dar fibrosis en casos más avanzados, que cuando están interrelacionados con cambios estructurales, tengo un daño epitelial en la submucosa y como resultado tengo una hiperrespuesta de la vía aérea ante estímulos inespecíficos que pueden ser el frío, cambios de temperatura o la humedad. Ahora, ¿por qué es importante diagnosticar y por qué es importante confirmar el diagnóstico del asma? Principalmente porque yo necesito tener certeza de que qué es lo que tiene mi paciente y así de esa manera evitar que el paciente esté tomando medicamentos muchas veces que son innecesarios, medicamentos que prácticamente no van a surtir ningún efecto en los pacientes. Y eso es lo que regularmente se viene viendo, ¿no? Porque escuchamos en la consulta médica que el antecedente, el historial del paciente es que vino tomando muchas cosas, pero que al final sigue lo mismo, ¿no? Evitar tratamientos innecesarios, evitar perder otros diagnósticos importantes. Ahora, en personas adultas, un tercio de las personas adultas con diagnósticos de asma no se logran confirmar diagnósticos debido a que tienen pruebas repetidas durante años y hay una suspensión en cuanto a la suspensión escalonada del tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? De que muchas veces se los detecta, los pacientes empiezan el tratamiento y en algunos casos abandonan el tratamiento. ¿Por qué? Porque se sienten mejor, porque ven que ya la vida que llevaban no es la misma, entonces prefieren dejar el tratamiento, pero a la larga el efecto que se espera es considerable, ¿no? Es una manera de recomendación para los que están en tratamiento que puedan continuarlo. Ahora, en algunos casos se tenían menos probabilidades de confirmarse el asma en pacientes en los que no se realizaba, por decirle, una evaluación de la función pulmonar. Y esto es bien importante porque los pacientes asmáticos son pacientes que prácticamente la clínica que ellos presentan nos hablan en un 80%, ¿no? O sea, muy por aparte de tener que hacer ciertos estudios de laboratorio, la clínica es la que manda siempre, ¿no? O sea, nosotros somos médicos formados para reconocer la clínica de los pacientes y no necesariamente debernos a estudios, que es otra cosa que también viene pasando mucho y venimos encontrando muchos pacientes con una serie de estudios que particularmente yo, desde un punto de vista muy mío, lo veo innecesario. Ahora vamos viendo aquí el tema de lo que es, de qué manera voy a poder diagnosticar a los pacientes con asma, ¿no? En primer lugar, la clave para esto es sospechar del diagnóstico. Sospechar de que es un paciente asmático, porque en algunos casos dicen, no tengo a mi hijo que viene tosiendo hace 3 meses. Eso, desde el punto de vista médico, es humanamente imposible que sea un cuadro respiratorio y que no esté alejado de una posibilidad que sea un cuadro alérgico, ¿no? Entonces, sospechamos del diagnóstico y vamos avanzando con los procedimientos necesarios para llegar a confirmar aquel diagnóstico. Lo segundo, la confirmación
mediante pruebas, ¿no? Pruebas respiratorias y también otro tipo de pruebas que vamos viendo y relacionando de acuerdo a lo que nos relata el paciente. Lo tercero, categorizar la enfermedad, ¿no? De acuerdo al control, de acuerdo al riesgo que presenta, de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a los fenotipos, a los endotipos. No nos olvidemos de que los fenotipos son las manifestaciones clínicas que tiene el paciente y los endotipos es lo que lo produce. Ahora, tenemos que también, una vez que ya hemos detectado, hemos hecho nuestro diagnóstico, individualizar el tratamiento, ¿no? Y siempre yo lo digo, no es lo mismo hacerle un tratamiento para Juan Carlos que para Juan Pedro, por decirle, ¿no? Todos son diferentes. Por eso es que la individualización desde el punto de vista alérgico es primordial para cada paciente. No le voy a dar la misma cantidad de gotas o la misma cantidad de tratamiento a un paciente, aunque sea alérgico a las mismas cosas que a otro, ¿no? Todos son diferentes. En cada paciente se hace un esquema de tratamiento diferente. Por otra parte, vemos qué síntomas característicos tengo en mi paciente, ¿no? Y cuál me va a diferenciar que tiene alta probabilidad de ser un asma y cuál me reduce las probabilidades, ¿no? En primer lugar, tenemos que reconocer 4 tipos de cosas en pacientes que son mayores de 5 años, ¿no? Diferenciar tos, disnea, o también llamada dificultad para respirar, sibilancias, que es cuando escuchamos silbidos al momento de la ocultación a nuestros pacientes a nivel pulmonar, y una opresión torácica. Cuando tengo yo la presencia de 2 o más de estos signos y síntomas y que varían de acuerdo al tiempo y a la intensidad, las probabilidades son grandes de que sean un paciente asmático y tengo que empezar a buscar las causas de aquello. Entonces, ¿cuándo aumenta la probabilidad de que mi paciente sea asmático? Si es que estas manifestaciones clínicas, más de 2 de estas, son frecuentes y recurrentes. Cuando empeoran por las noches y en la madrugada, ¿no? Eso siempre se presenta, siempre es así. Las personas que están ahorita escuchando la ponencia, ya sea directamente pacientes o padres de pacientes, ven que en las noches los niños empiezan a toser y no paran de toser, y por eso es que siempre mi hijo tose, ya tose en la mañana, en la noche. ¿En qué momento tose? En la noche, o bien sea bien de mañanita. Entonces eso ya es una línea que yo debo de seguir para encaminarme a que es un problema alérgico. También cuando hacen algún tipo de actividad física, ¿no? Y muchas veces dicen, no, mi hijo no puede correr, que al ratito ya está tosiendo, o no puede reír, que ya está tosiendo, o si llora, tose. Entonces, todas estas cosas me marcan una línea que yo voy a seguir para poder descubrir el problema al cual estoy en ese momento, o que lo tengo frente a frente, ¿no? Ahora, hay también los casos en los que son pacientes predisponentes atópicamente. ¿Y qué quiero decir con esto? No, lo que habíamos hablado al principio, hijos de padres alérgicos son atópicos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la predisposición a desarrollar alergia en algún momento, ¿no? Ahora, puedo yo ocultar a un paciente y puedo no escuchar sibilancia. Eso no quiere decir que no sea un paciente asmático, porque de acuerdo a la gravedad del momento van a presentarse la clínica, ¿no? Hay pacientes que llegan a la clínica, que llegan al consultorio, que los pulmones están perfectos, ¿no? Ventilan muy bien, pero son pacientes que tienen una tos. Y lo que siempre los padres dicen, ¿no? Es lo que comúnmente se escucha. Siento que le ronca el pecho y que el problema está aquí, que no para de toser y que quiere botar y que no puede. Entonces, obvio, es una afectación de vía aérea superior y no de vía aérea inferior. Por eso es que el pulmón lo escuchamos ventilando bien, no, no está con esa sibilancia. ¿Y qué es la sibilancia? No es más que una restricción en lo que es el calibre del alveolo, por donde ingresa y sale el aire, y por eso es que el aire ingresa tan presionado, por decirlo así, que escuchamos el característico silbido de la sibilancia a nivel pulmonar. También en algunos casos hay pacientes que desencadenan estos problemas ante la ingesta de diferentes tipos de medicamentos, ¿no? Aquí entran los AINES, entran los beta bloqueadores, que a veces se le da al paciente y que empieza a tomar y siente que le va a hacer bien, pero que al final no, empeora. Entonces, todas estas cosas nos hacen ver que son grandes probabilidades que son pacientes asmáticos. ¿Y qué es lo que disminuye la probabilidad de que sea un asma? Es el hecho de que yo tenga tos crónica productiva. Regularmente los pacientes asmáticos tienen la famosa tos seca. Tose, pero no saca nada, no bota nada. Entonces, cuando tengo una tos productiva,
crónica que lleva ya varios días, pero que sí veo que está expectorando, entonces sí, sospecho de que sea un cuadro netamente respiratorio. No tengo sibilancias, no tengo dificultad para respirar, entonces voy descartando. Ahora, una falta de respuesta al tratamiento antihistamínico. ¿No? Y es lo que hablábamos también hace rato. Muchas veces los pacientes reciben diferentes tipos de medicamentos, pero ahí siguen lo mismo, no pasa nada. ¿Y es por qué? Porque no es un problema alérgico. En cuanto a la exploración física del tórax, vemos de que a pesar de que hay síntomas respiratorios, pero no tengo algo que me dé un indicio de que sí sean problemas alérgicos, ¿no? Tengo alteraciones en la voz, tengo una eh, hipofonía, difonía no, porque ellos pueden estar hablando, pero se encuentran ronquitos, como comúnmente se dice, entonces ahí veo yo que es otro tipo de afectación. Cuando tengo también un historial en la familia de tabaquismo, pero así en un grado alto, ¿no? Más de 20 paquetes por año, ¿no? Entonces eso quiere decir que los que están cerca a estos, a los pacientes fumadores, pues pueden estar desarrollando un problema alérgico, un problema respiratorio, pero no alérgico, ¿no? Entonces, bueno, esas son una de las consideraciones bien importantes que tenemos que tomarle en cuenta. Ahora, funcionalmente, ¿cómo veo yo que se da esta obstrucción de la vía aérea? Tengo que hacer un diagnóstico definitivo que requiere, lo primero, la manifestación clínica, ¿no? Siempre tengo que acostumbrarme a reconocer a mi paciente en cuanto llega y en cuanto me dice todo lo que me dice, para mí es muy importante. Cada palabra que relata, tanto el papá, la mamá, el acompañante o el mismo paciente, es mi punta de lanza para yo seguir y determinar si es que sí, estoy ante un caso alérgico o no. Ahora, hay otras pruebas que podemos hacer, ¿no? Pruebas de función pulmonar, espirometría, flujometría, pruebas de reto bronquial, ¿no? Eso, la verdad que en nuestro país no es mucho, con mucha frecuencia, pero que obviamente se aconseja es que sí se las pueda tener. Pero lo principal, y me ratifico, es el hecho de las pruebas, la manifestación clínica. Por otra parte, al yo sospechar que es algo alérgico, tengo que necesariamente acudir a mi gol estándar, que es las pruebas epicutáneas, las pruebas cutáneas o las pruebas del prick test, que en un momento les voy a mostrar un panel de alérgenos que tenemos disponible y que es el que básicamente me va a decir con nombre y apellido a qué es alérgico el paciente o a qué está relacionando, a elementos intramuros, extramuros, y en base a eso tomar la determinación para el tratamiento. Ahora, también podemos hacer otro tipo de estudios que es importante poderlo detectar, ¿no? Que es la IgE sérica, específica para el tema de lo que son cuestiones alérgicas, ¿no? Hemos llegado a tener pacientes con una IgE supera las 3.000 unidades internacionales en una edad que debería de tener no más de 200. Y así como eso, bueno, son pacientes que hay que estabilizarlos y que posterior a eso vamos con la prueba epicutánea, ¿no? Siempre precautelando la vida de cada uno de los pacientes. Las polisensibilizaciones a alérgenos inhalados, ya sean intramuros, extramuros, la exposición perenne, ¿no? O sea que cuando hay la época, por decirle, de los vientos, la polinización, empiezo a tener molestias. Salgo bien tempranito, estoy en contacto con la brisa fría, con el calor y empiezo a tener molestias. Entonces, todas esas cosas nos llevan a poder determinar a qué mi paciente posiblemente sea alérgico, ¿no? En los niños que son preescolares con sibilancias persistentes más alergias respiratorias, hay grandes probabilidades a que puedan desarrollar asma persistente, ¿no? Y eso siempre se les explica a los pacientes y les digo, ustedes, de toda la explicación, siempre llévense esto. Cada vez que yo esté expuesta a lo que me provoca alergia, desarrollo síntomas. Cuando yo me alejo de lo que me provoca alergia, entonces obviamente no voy a tener toda aquella reacción inmunológica que hemos hablado hace un momento. Ahora, pacientes que tienen sibilancia temprana transitoria, a partir de los de 3 años en adelante, muchas veces desaparecen, ¿no? Y eso es lo que a veces se dice, mito, realidad, ¿no? Los antiguos dicen, no, de aquí a un tiempo va a crecer y va a pasar. En algunos casos sí, pero en otros casos no, ¿no? El 50% de los niños con sibilancias y asma alérgica siguen siendo sintomáticos a partir de los 12 años, los pacientes que están en edad en adelante. Ahora, los patrones de sensibilización a aeroalérgenos ayudan a definir el fenotipo. Y es lo que hablábamos, ¿no? O sea, elementos intramuros o extramuros me van a determinar la causa de los síntomas de mi paciente. Por ejemplo, si yo en mi casa tengo, siempre hay, en toda casa hay polvo, polvo de casa. Entonces hay pacientes que son alérgicos al polvo de la casa
y hay pacientes que no son alérgicos al polvo de la casa, pero son alérgicos a elementos que están en el polvo de la casa. Y los principales son los tipos de ácaros, en este caso, el dermatofagoides steronicino y el dermatofagoides farinae. Son uno de tres son los que dos siempre vamos a encontrar como elementos intramuros. También tengo muchas veces epitelio de gato, epitelio de perro, tengo polvo de lana, polvo de la casa. Tengo, todas estas cosas me llevan como aeroalérgenos a determinar a qué es alérgico mi paciente. Los resultados de las pruebas nos van a orientar a hacer el tratamiento, ¿no? Y no olvidemos de que el único tratamiento que revierte la enfermedad alérgica, sea con asma, rinitis, rinoconjuntivitis, dermatitis y todo lo que se pueda presentar, es la inmunoterapia alérgeno específico. Por eso es que este punto dice que los resultados de las pruebas me guían hacia el tratamiento, porque yo tengo que hacerle un tratamiento a mi paciente de acuerdo a lo que me sale en la prueba epicutánea. No le puedo hacer un tratamiento sospechando que debe ser. Eso no hay. Aquí se hace la prueba y de acuerdo a eso se hace la preparación del tratamiento. En esta parte vemos lo que me llevan estas pruebas alérgicas in vivo e in vitro, ¿no? ¿En qué pacientes yo tengo que realizar las pruebas in vivo o in vitro? Vemos en esta primera parte de que realizamos las pruebas in vivo o in vitro en pacientes con asma persistentes, en pacientes que necesiten el uso permanente de corticosteroides para controlar los síntomas, en niños preescolares que tengan episodios repetidos de sibilancia y en pacientes que pretendan entender mejor su enfermedad. Si yo quiero saber a qué soy alérgico, yo acudo a que se me haga mi prueba alérgica para saber y determinar a qué soy alérgico, y si yo quiero seguir el tratamiento, pues lo sigo, ¿no? Este es un cuestionario, unas pruebas que se puede hacer en niños de 4 a 11 años, por ejemplo, ¿no? Yo le hago 7 preguntas, 4 al niño, 3 al padre, y en base a eso determino, de acuerdo a la puntuación que me sale, si es menor a 20 puntos, pues el riesgo es alto a que mi paciente sea un alérgico y que en algún momento se me pueda descompensar. Por otra parte, tenemos otro tipo de cuestionario, que el más importante de estos dos que se ven aquí es el ACQ5, el cual es un cuestionario que va a medir los síntomas en la última semana, ¿no? Donde se hacen 5 a 6 preguntas, y en donde, en base al resultado que salga, pues cuando son de 20 a 25 puntos, vamos a tener que son pacientes controlados. Cuando son de 16 a 19 puntos, vamos a tener pacientes que son parcialmente controlados, y de 5 a 15 son pacientes no controlados, ¿no? Las guías GINA son las que recomiendan este tipo de estudio, que es el ACQ5. Aquí vemos los factores que vamos a tener que evaluar en los factores de riesgo en pacientes para ver dónde son fuertemente críticos, moderadamente, poco y son pacientes inciertos a corto, mediano y a largo plazo. Por ejemplo, una historia clínica de crisis asmática de 1 a más en un año es un paciente mayor a 12 años que tiene una alta probabilidad de tener complicaciones, ¿no? En cambio, en los niños que son menores de 12 años, que haya una historia de crisis asmática previa, un asma controlada, también me va a entrar dentro del bloque que es fuertemente afectado, por decirlo así, ¿no? Moderadamente, cuando yo controlo el asma, ya sea con corticosteroides, ya sea con algún tipo de antialérgico, antihistamínico de diferente calidad, voy bajando ese riesgo, ¿no? Tengo poco riesgo cuando ya tengo una edad avanzada, cuando tengo una función pulmonar reducida, cuando hay casos de hábitos de tabaquismo. Entonces ahí voy evaluando las crisis que vamos a poder tener. Por otra parte, en lo que corresponde al tratamiento, va a ser necesario mantener el asma controlada, ¿no? Y eso sí, para iniciar el tratamiento con inmunoterapia,
tengo que tener un paciente controlado en cuanto a sus crisis asmáticas. Y lo vamos a evaluar, lo vamos a calificar de leve, moderado o grave. Cuando yo considero un caso leve, cuando tengo pacientes con tratamientos de corticosteroides, como por ejemplo el formoterol, por requerimiento, no es un caso que yo lo vaya a dar de manera persistente, por decirle, ¿no? O a horario. Solamente cuando necesita, toma su corticosteroide sistémico, entonces es un paciente que está con problemas leves. Cuando va aumentando y se convierte ya en dosis es cuando tengo el uso de corticosteroides más otro bloque de medicamentos que solo los llamamos LABA, donde aquí me entra el salmeterol, el formaterol, el bilanterol. Entonces ya cuando yo lo utilizo con frecuencia, entonces es que estoy en un aspecto moderado. Y grave es cuando no se controla a pesar de tratamiento, optimizando con dosis altas de corticosteroides, LABA o corticosteroides orales. Esto va a ser dinámico y amerita ajustes según la evolución del paciente. Yo le voy quitando, le voy aumentando, le voy nuevamente quitando, entonces para ir ayudando a controlar. Ahora, cuando yo tengo una inflamación mediada por T2 o alérgico en este caso, esto puede ser de gran utilidad, por decirlo así, en pacientes con resultados espirométricos no contundentes. O sea, le hago una espirometría y el paciente está normal, no tiene ningún problema, entonces tengo que sospechar de que es algo mediado por un T2 o un paciente alérgico, ¿no? ¿Qué es lo que yo no tengo que hacer? Es buscar eosinófilos en sangre. ¿Por qué? Porque no olvidemos que los eosinófilos son elementos que se van a encontrar también en otras patologías, por ejemplo, parasitosis, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es buscar una IgE total, una IgE sérica, que si está elevada tengo que sospechar que hay algo alérgico que viene por ahí. También el famoso FeNO, que es la fracción exhalada del óxido nítrico, que también, de acuerdo a los valores, yo voy a evaluar si es que es o no es. Y eosinófilos en esputo, que bueno, esto todavía es algo más específico que yo lo puedo buscar, lo puedo ver, porque es un método que sirve para evaluar un asma eosinofílica. No olvidemos que hemos hablado primero que sí tengo caso de asma eosinofílica. Ahora, en cuanto a lo que yo veo el versus, ¿no? Ventajas y desventajas de poder hacer ciertos estudios. Por ejemplo, eosinofilia en sangre. ¿Qué ventajas yo puedo tener, no? Es fácil de medir, buscar eosinófilos, es más fácil que medir FeNO, se correlaciona con una hiperreactividad bronquial y nos orienta a decidir mejor el tratamiento. Después de esto tengo el famoso FeNO, que lo que va a hacer es, las ventajas que tengo es que es fácil de medir, no todos los centros de salud lo tienen disponibles para poder hacerlo. Es un marcador subrogado que va a decirme la inflamación de la vía aérea, ¿no? Analizarme el descontrol del asma, puede predecirme las exacerbaciones o los síntomas que vayan a aparecer. Va a haber un declive en cuanto a la función pulmonar y me predice la respuesta a los corticosteroides. Ahora, si hablamos ya de una muestra de vía aérea, es un gol estándar especial que se debería de tenerlo, pero que es bastante invasivo. Entonces, por eso es solamente a manera de nombrar, ¿no? Y por último, un muestreo de esputo, en donde yo veo de que es menos invasivo, eh, me informa mejor del tratamiento, me predice la respuesta del medicamento de nuestro paciente y esto no me consume mucho tiempo, pero es importante que quien lo haga sepa lo que está haciendo. Ahora, en cuanto a la inflamación no T2, tenemos que empezar a ver, ¿no? Si es producida por eosinófilos, por neutrófilos, el estudio que yo voy a ver, que yo voy a hacer, qué es lo que yo considero, entonces para poder llegar. Pero la estadística es mínima, es muy poco de estos pacientes, la mayoría son mediados por T2. Ahora, ¿qué desafío yo debo de tener en los pacientes con casos de asma, ¿no? La limitación principalmente del flujo aéreo que puede ser comprobada, ¿no? Yo puedo hacer el estudio ya sea directo, indirecto, para ver cómo está ventilando ese paciente. Los síntomas principales, la sibilancia, que se va a relacionar también con otras patologías, ¿no? Infecciones respiratorias, pero ahí tengo que yo evaluar como médico a ver qué otra clínica más tengo que se engancha con este problema sibilante, por lo tanto. Ahora, cuando hay sospechas, yo recurro a los síntomas, sean signos
signos claves, ¿no? 3 o más veces al año, la presencia o ausencia de infección respiratoria, pero que yo tengo tos, tos, tos y no tengo nada, no tengo fiebre, no tengo nada en amígdalas, entonces voy descartando aquello. La actividad física siempre en estos pacientes se ve disminuida. ¿Por qué? Porque corren y se cansan y empieza la dificultad para respirar, entonces prefieren no hacer actividad física. Aunque más adelante podemos ver también de que lo que se aconseja es que ellos hagan natación, es lo ideal, en la medida de las posibilidades y obviamente acompañada con un tratamiento. Para el diagnóstico corroboramos con la respuesta clínica, lo principal, hacemos pruebas en el paciente para saber a qué es alérgico, a qué problema alérgico tiene y vamos con la terapéutica, ya sea con medicamentos que nos van a ayudar, medicamentos de rescate, en este caso corticosteroides, beta agonistas, los famosos SABA, que me van a ayudar en ese momento, pero que la solución no es esa, tengo que tener mi tratamiento definitivo. Ahora, aquí es importante, ¿no? Hoy en día ya la tecnología está avanzando tanto que tengo diferentes herramientas digitales que me van a ayudar a hacer como que una evaluación para ver si yo tengo o no tengo un problema de un asma mediado por T2 o no T2, ¿no? Este consiste en una aplicación, en un aplicativo digital que me hace ciertas preguntas, por ejemplo, si en la familia hay pacientes alérgicos con dermatitis atópicas, con rinitis, y va armándome un esquema para ver si es que hay una puntuación de riesgo en el paciente o no. Y aquí vemos mucho el índice de predicción de asma, ¿no? En donde de acuerdo a la puntuación puedo saber si tengo un alto riesgo de desarrollar esta enfermedad. Aquí vemos también parte de lo que es el aplicativo, me da ciertas preguntas, ciertos parámetros que yo lo puedo utilizar, pero que obviamente lo ideal es siempre estar frente a un médico que pueda evaluar. Ahora, ¿qué diagnósticos diferenciales yo tengo del asma leve, moderada, ¿no? Pacientes con rinitis alérgica, obstrucciones de vías aéreas, ya sea por algún cuerpo extraño, ya sea por algún otro elemento que no necesariamente sea un problema alérgico. Obstrucción de vías aéreas bajas, donde yo tengo ya un proceso infeccioso, proceso inflamatorio que me va haciendo descartar de que yo pueda tener problemas alérgicos como una bronquiectasia, fibrosis quísticas, displasias broncopulmonares, cardiopatías congénitas, todas esas cosas lo vamos evaluando de acuerdo a la primera consulta con el paciente, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es el tratamiento, ¿no? Cómo vamos viendo nosotros y vamos controlando aquella situación. Y es que principalmente vemos que el paciente siente un enorme alivio y control de los síntomas, lo cual busca anular las restricciones de las actividades cotidianas y el ejercicio que tienen los pacientes. Hay una reducción del riesgo a futuro de crisis, hospitalizaciones, visitas permanentes a urgencia, emergencia y en el peor de los casos, bueno, que es poco frecuente, pero que se llegan a dar casos en que hay pacientes que fallecen, ¿no? Disminución del riesgo de las alteraciones de la función pulmonar a futuro, que es lo que se quiere, ¿no? Es lo que siempre se busca, evitar que el paciente todo el tiempo esté con este problema y que se complique con la interrelación de otras cosas más que llegan y que están en el medio ambiente. El manejo farmacológico nos permite evitar la exposición a factores desencadenantes. Por ejemplo, dejar el tabaquismo activo o pasivo. ¿Y qué quiere decir esto? Activo, que yo sea un paciente fumador y que tenga problemas asmáticos. Tengo que tratar de dejarlo, tengo que ver la manera de dejarlo, como así también los pasivos, ¿no? Aquellas personas que están de cerca y que están en contacto con el humo del tabaco. La actividad física, tengo que informar sobre las broncoconstricciones inducidas por ejercicio. Siempre en la consulta se le pregunta, ¿no? La actividad que realiza, se indaga mucho y se conversa mucho con los pacientes. Evitar exposiciones ocupacionales, la radiación principalmente es lo que siempre se recomienda. Evitar medicamentos que empeoran el asma, ¿no? Y esto es bien importante porque la verdad que hay muchos casos en los que se automedican, ¿no? Y hemos escuchado muchos casos en los que muchos pacientes ya preparaban su presupuesto para el mes, por decirle, por semana voy a comprarme un medicamento X y tenía que garantizar ese medicamento, pero el medicamento le ayudaba un poquito y después volvía nuevamente el problema. Específicamente en lo que es el tratamiento farmacológico, ¿no? Empezamos con los beta 2 agonistas. Aquí tenemos a un magnate que es el salbutamol y que todo el mundo lo utiliza y que básicamente lo que me hace es estimular
los receptores beta 2 del músculo liso, ¿no? Se da todo un proceso de activación de diferentes células y al final llego yo a qué? A una relajación del músculo liso y por eso es que los pacientes sienten cierto alivio. Pero que obviamente los colegas médicos que están aquí saben de que tenemos que tener cierto control porque la afectación a nivel cardíaca es considerable, ¿no? Se siente, hay pacientes que llegan a sentir en mayor o en menor frecuencia, ¿no? Tenemos el salbutamol, la terbutalina, que son eh, medicamentos de rescate se llaman, ¿no? Que nos van a ayudar de gran manera a que el paciente pueda respirar mejor, pueda sentir un cierto alivio, ¿no? Son a manera de nombrarlo, pero que obviamente todo esto tiene que estar supervisado por un médico que pueda dar las dosificaciones como corresponda. Otro ejemplo de medicamentos que podemos utilizar en este caso eh, que nos ayudan bastante en cuanto a lo que son dosis de ataque en los pacientes para después ponerlos en dosis de mantenimiento. Particularmente, como médico, me gusta utilizar mucho lo que es la fluticasona y la budesonida, ¿no? Son medicamentos que van a ayudar bastante a los procesos asmáticos. Aquí los medicamentos de acción corta, de acción larga, de acción prolongada, que también nos ayudan y que también tienen que ser manejados por personal médico que esté adiestrado para esto. Otro tipo de medicamentos, puedo yo tener mezclas, ¿no? De un cierto tipo de medicamento, por ejemplo, fluticasona con beclometasona, fluticasona, budesonida, con otro tipo de corticoide que me ayudan de gran manera a que mi paciente mejore el estado en el que se encuentra. ¿No? Corticosteroides inhalatorios, antiinflamatorios y básicamente y particularmente me gusta utilizar mucho por vía nasal porque nos da muy buena respuesta ante esto, pero también tiene que ser controlado por una persona mayor. La disponibilidad que tenemos de los medicamentos, la disponibilidad de los efectos que me van a producir estos, también es importante que el médico lo controle, ya que el uso excesivo de ciertos medicamentos, pues en vez de muchas veces ayudarme, me perjudica, me provoca afectación en lo que es la emisión de las palabras, disfonía, hipofonía. Entonces, desde lo más leve hasta lo más complicado, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tenerlos controlados. Más ejemplos de medicamentos que muchas veces llegan al servicio de emergencia, que son medicamentos necesarios que se los tiene que tener porque tenemos que darle un alivio al paciente hasta que pueda llegar el médico que vaya a ayudar de manera definitiva en estos casos. Lo mismo, combinaciones que se hacen, medicamentos de primera línea, de primera elección, de segunda elección, en base a cómo va mejorando, vamos cambiando también el esquema de tratamiento, ¿no? De la misma manera, diferentes tipos de combinaciones, budesonida más formoterol, más terbutalina por requerimiento, y después de eso budesonida de mantenimiento, entonces ayudan bastante y los pacientes que pasan por estos problemas saben qué mejora considerable tienen. ¿No? Ahora, aquí ya solamente esto para mencionar, hay un estudio que confirma la no inferioridad de la budesonida más formoterol por requerimiento versus la budesonida de mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? De que no todo el tiempo me tengo que quedar con dosis de ataque, no tengo que tener dosis de ataque y después dosis de mantenimiento. Eso obviamente lo vamos controlando de acuerdo a la clínica que tiene el paciente, de acuerdo a la necesidad que tiene el paciente. No, no es solamente ir y buscar un medicamento y tenerlo por todo el tiempo. Se termina y ya nomás busco de nuevo el mismo y sigo con las mismas dosis y en muchos de los casos no les hace el efecto. ¿Por qué? Porque los pacientes, los menores de edad van creciendo. De acuerdo a la edad, al kilopeso, se les va dando el medicamento y a veces yo me quedo con una dosis inicial, por decirle 5 ml cuando tenía 5 años, es un ejemplo. Y le sigo dando 5 ml cuando el niño ya tiene 8 años, por decirle. Entonces el efecto no es el mismo y le estoy dando por darle prácticamente el medicamento. Aquí tengo una diferenciación de los medicamentos que son con micropartículas a macropartículas. No olvidemos que tenemos vía aérea que es bastante estrecha en algunos casos y que yo necesito que ese medicamento llegue hasta la parte más pequeñita, por decirlo así, para que me ayude a hacer el efecto, porque partículas grandes pues no atraviesan lugares estrechos. Entonces todas esas cosas se las maneja y nosotros las manejamos. ¿Y esto de qué manera nos fundamentamos? En el hecho de que tengo pólenes, tengo diferentes elementos intra y extramuro, tengo elementos de epitelio de gato, pelo de perro y que tengo que tener un medicamento que me haga efecto y que llegue al lugar donde yo necesito que llegue.
¿no? Aquí solamente a manera de esquematizar lo que regularmente se les tendría que dar a pacientes mayores de 12 años, a pacientes menores de 5 años. Entonces, todas estas cositas que los vamos manejando nosotros en la consulta médica. De igual manera, los medicamentos disponibles que se tienen, beclametasona, budesonida, fluticasona, la verdad que en el país cuesta mucho, bueno, al menos aquí donde estamos cuesta un poquito, nos favorece mucho la parte argentina que sí, el flujo de medicamentos para estos casos es más y mucha gente, bueno, opta por ir para allá, ¿no? Ahora los dispositivos de inhalación, como yo voy a utilizar en niños menores de 2 años, de 2 a 5 años, de 5 años en adelante, que también es necesario saberlo para tener un efecto lo más favorablemente posible para nuestros pacientes mientras va avanzando en el tratamiento, ¿no? Igual, de la misma manera, lo que nos hace, de qué manera nos ayuda, por ejemplo, el Montelukast, el Panilukast, ¿no? Da un reclutamiento de eosinófilos, tengo una vasoconstricción, aumenta la permeabilidad, hay secreción de moco y al final me da un remodelado de la vía aérea. Tenemos que ver también el manejo alternativo de antiinflamatorios como monoterapia para asma más rinitis, asmas inducidas por ejercicio, asma y obesidad, problemas respiratorios por aérea, preescolares sibilantes. Entonces, todas estas cosas nosotros las vamos evaluando de acuerdo a cómo vamos acompañando el tratamiento, ¿no? Y por último, la estrella siempre de estos casos, la inmunoterapia con alérgeno específico, sea la que el paciente decida, inmunoterapia subcutánea, inmunoterapia sublingual, inmunoterapia intralinfática, la que sea, pero es la única que ayuda a revertir el cuadro alérgico del paciente para que evitemos tener asma, para que evitemos tener rinitis, conjuntivitis, rinoconjuntivitis y todos los problemas alérgicos que se dan. Lo único que me ayuda a resolver es la inmunoterapia con alérgeno específico que va a ser producto de lo que me salga en la prueba epicutánea o prueba en piel que se le realiza a los pacientes. Las pautas de tratamiento, los médicos inmunólogos, alergistas, alergólogos, lo manejamos de acuerdo a los diferentes pasos que nosotros tenemos, cómo lo manejamos, cómo vamos a hacer el tratamiento y el paciente siempre se va bien informado para que sepa y vea que no es un tratamiento corto. Eso siempre lo digo, no es un tratamiento que yo de hoy día para mañana ya. Hay muchos pacientes que mejoran al primer módulo, al segundo módulo, otros que mejoran al cuarto, quinto módulo, al sexto módulo. Tenemos dos fases, fase de adecuación, fase de mantenimiento. Entonces, todas estas cosas se les explica a los pacientes de acuerdo a las diferentes guías que tenemos, ¿no? Las guías tenemos varias, tenemos Gina, tenemos Gema, tenemos Mía, solamente para una explicación de que se tienen toda esta teoría descrita, y eso es lo que siempre yo les digo, ¿no? O sea, esto está entre nosotros hace más de 150 años. No es algo nuevo, no es algo que recién se esté creando, no es algo que está en proceso de estudio. Esto ya está entre nosotros hace muchos años. El punto es que no muchos manejan todas estas cosas, ¿no? También a manera de esquematizar, siempre manejar las exacerbaciones, la interrelación con otra clínica, con otros problemas que puedan tenerlo, no dejarlo de lado, no podemos dejarlo de lado. Y ya por último, una opinión personal que tengo es, por ejemplo, de que el asma es una enfermedad prevalente alrededor del mundo que tiene un gran impacto en la salud tanto de niños como de adultos. Es una enfermedad heterogénea con distintos endotipos. Vamos con los endotipos que son lo que me provoca los problemas, en este caso de asma, diferentes tipos de células, sustancias, que me van a dar los fenotipos, que son las manifestaciones clínicas que tiene mi paciente. Una correcta clasificación basada en el endotipo es la clave para ofrecer a nuestros pacientes un tratamiento dirigido. Prueba epicutánea, prueba alérgica, tratamiento específico, resultados muy buenos. Un diagnóstico y tratamiento oportuno impacta de manera importante no solo en la calidad de vida de los pacientes, sino también en la evolución natural de la enfermedad. Y el mayor conocimiento que podamos tener acerca de los mecanismos fisiopatológicos, de los mecanismos implicados, va a permitir el desarrollo de nuevas terapias que están en estudio y nuevas terapias que van a ir apareciendo. Y lo fundamental es la interrelación con el medio ambiente que podemos tener o que vamos a tener para que estos problemas no vayan en aumento. Eso sería por el momento lo que yo les puedo manifestar. De todas maneras, tengo el pendiente de poderles mostrar algo para que ustedes puedan también tener el conocimiento.
Lo que sí es, no sé cómo voy a desconectar la cámara para poder mostrarles. Dejaré de compartir primero para poder ver, ¿no? Me dan 30 segundos, por favor, y les voy a mostrar algo que tengo para ustedes. Bueno, ya estoy aquí y lo que les quiero mostrar a ustedes es un panel de alérgenos en vivo, que son los que nosotros manejamos aquí en esta zona, en este lugarcito del país, donde aquí tenemos los elementos con los cuales se les hace el diagnóstico a los pacientes para poder después de esto, después de hacerle la exposición a estos aeroalérgenos que son los que exponemos en prueba epicutánea, se procede a hacer el tratamiento y el tratamiento se les hace así, ¿no? La inmunoterapia alérgeno específico son por vía oral, son unas gotitas que toman una vez a la semana los pacientes y que es el único tratamiento que cambia el rumbo de la enfermedad, que revierte la enfermedad en otras palabras, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería mostrar para que, bueno, ustedes también amplíen más la información de lo que se da en la teoría, tiene que vérselo también en la práctica, y en la práctica es estudio, prueba epicutánea con aeroalérgenos, con un panel de alérgenos que se elaboró en base a un estudio que se hizo el año 2015 en el sur del país, donde se hizo un estudio a 6.000 personas, se les hizo las pruebas epicutâneas y la prevalencia es las alergias de un 90% de alergias a un tipo de ácaro que es el dermatofagoides esteroníceo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería compartir, les quería mostrar para que ustedes puedan ver de que no solamente es teoría, ¿no? Sino que también en la práctica hay y tenemos para poder ayudar a todos los pacientes que tengan estos problemas. Bueno, Lisen, Daniela, esto es lo que yo podría exponerles. Si ustedes tienen preguntas, pues estoy disponible para responderlas. Queremos agradecer a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Alba Rifarach, que ha estado con nosotros comentándonos y explicándonos acerca de el manejo integral del asma y sobre todo los cuidados que debemos tener en esta época tan difícil que estamos viviendo, doctora, sobre todo por el tema de los incendios que estamos viviendo en nuestro país, que realmente está afectando a nuestra salud y más aún a aquellas personas que tienen este tipo de enfermedad. Muchísimas gracias por haber compartido toda esta información con nosotros. Y agradecer también a toda la audiencia que está conectada con nosotros el día de hoy y estamos listos para las preguntas. Hay varias preguntas para usted. Vamos a habilitar, por favor, en nuestra sala de Zoom número 1 a todos los que quieran realizar su pregunta, que levanten la mano a través de la plataforma que ya se encuentra habilitada. A todos aquellos que nos acompañan en sala de Zoom número 2, les pedimos, por favor, que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat que ya se encuentra habilitado. Y también a todos los que nos acompañan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en las otras redes sociales, nos puedan hacer llegar sus preguntas a través del chat que ya se encuentra habilitado. Ahora sí, doctora, iniciamos, por favor. Vamos a habilitar el micrófono de Daniel. Buenas noches, Daniel. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta. Adelante, Daniel, por favor. Buenas noches. Nombre completo, desde dónde se conecta y su pregunta, por favor. Bueno, al parecer Daniel está con algunos problemas técnicos. Vamos a esperar a que lo pueda solucionar. Mientras tanto, habilitamos el micrófono de la persona que está conectada con Innovación Médica. Adelante, por favor. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Ahí está. Adelante, por favor. Bueno, al parecer estamos con algunos problemas. Vamos a pedir a nuestro equipo técnico que nos pueda colaborar, por favor, para ver si el problema es desde nuestra plataforma.
Les vamos a pedir unos minutitos, por favor. Mientras ustedes van pensando en sus preguntas, recuerden que en sala de Zoom número 1 pueden levantar la mano a través de la plataforma. En sala de Zoom número 2, por favor, envíenos sus preguntas a través del chat que ya se encuentra habilitado y también a los que nos acompañan en nuestra página de Facebook. Me informan que están verificando la plataforma. Vamos a hacer la prueba ahora con María Eugenia. Adelante, por favor, María Eugenia. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Ahí está, María Eugenia, por favor, adelante. Vamos una vez más, por favor, con María Eugenia. Ahí está. Bueno, creo que estamos con algunos problemas en sala de Zoom número 1, doctora. Me disculpo con ustedes y con toda la audiencia. Mientras lo solucionamos, nos vamos a nuestra sala de Zoom número 2 y Elba Kisber Katari nos dice, ahí está. ¿Se puede tratar a personas que son alérgicas a la picadura de abeja, por ejemplo? ¿Cómo podría tratarse, doctora? ¿Esto puede repercutir también en algún tipo de enfermedad posterior? Bueno, claro que sí. Se puede, el tratamiento está disponible, el diagnóstico también. Todo se basa en lo que yo les decía, hacerle una prueba epicutánea para saber si es que es alérgico. Porque ¿qué es lo que regularmente pasa? O sea, estar expuesto a que vaya a tener o sufrir yo la picadura de una abeja o una avispa es relativamente poco usual, ¿no? Ya que no estamos permanentemente. Entonces, en estos casos, lo que se da es un proceso edematoso en el paciente, ¿no? O sea, si me pica en una parte, se me hincha, si me pica en la cara, muchas veces se reduce incluso el tamaño del ojo en muchos de los pacientes, entonces sí se le puede hacer. Hay que tomar en cuenta de que se puede hacer el tratamiento específico de manera general, ya que si yo voy a hacer un tratamiento, por decirle, a una proteína específica de, de la alergia, esto tiene que venir acompañado con otros elementos más, ¿no? Pero si yo le hago un tratamiento general, que tenemos el panel de alérgenos, incluido en el panel de alérgenos, para hacerle la prueba epicutánea, y sale alérgico a las abejas, entonces sí, se le puede hacer el tratamiento, ¿no? Eso obviamente que tiene que ser, es el tratamiento parecido a el tratamiento que se hace para otro tipo de aeroalérgeno, que puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Igual con gotas y se puede hacer. No es con mucha frecuencia, eso sí les digo, porque eh, como es una exposición momentánea, o sea, no todo el tiempo yo estoy en contacto con una abeja, ni tampoco me va a picar. Entonces, cosa muy diferente que pasa cuando los pacientes son alérgicos a los ácaros, ¿no? Los ácaros están en todas partes y los ácaros yo no los veo. Entonces, ellos son los que con mayor frecuencia presentan clínica. Pero aquí hay una diferencia. La clínica que presenta a una persona que ha sido expuesta a una abeja es en el momento, ¿no? O sea, el edema es lo característico. ¿Podemos tener una reacción anafiláctica? Sí, pero hay tratamientos de rescate. Ahora, hacer el tratamiento, si yo no estoy expuesto todo el tiempo, entonces es como que eh, no puede ser, no se puede decir innecesario, pero tomar un medicamento para algo que vaya a ser en algún momento que me vaya a dar o no, entonces la desensibilización, pues, es poco usual en honor a la verdad. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, en nuestra sala de Zoom número 2. América Yamila González Torres nos dice, ¿qué pasa en el caso de los niños, doctora, de más o menos 6 años, que tienen tal vez diagnósticos alérgicos? ¿Cómo debemos tratar a los niños, doctora? Bien, lo primero es que como padres tenemos que entenderlos, ya que esta es una cuestión ajena a ellos, ¿no? O sea, muchas veces no hay esa tolerancia, por decirle, en un principio, pero después cuando yo estoy permanentemente con mi hijo que está tosiendo todas las noches o en las mañanitas, entonces la afectación psicológica en los padres de estos niños es bastante notoria ya que son
padres que obviamente no quieren que su hijo esté pasando por estas cosas, ya que tener episodios de tos que lleguen hasta tener dificultad para respirar, a uno como papá pues le preocupa, ¿no? Entonces lo principal es entender a nuestros hijos, saber que es una cuestión involuntaria a ellos, saber que es algo que está en el ambiente y que no buscan ellos estar expuestos a eso, ¿no? Lo principal. Lo segundo es buscar la ayuda del personal de salud que sepa del manejo de estos casos, porque no es lo mismo que se trate a un paciente de manera general a que se trate con algo específico, ¿no? Porque los médicos que estamos en el área de la inmunología y la alergia sabemos qué medicamento va a ser efectivo para mi paciente, para nuestro paciente, y no tomar un medicamento que no vaya a hacer el efecto que se tiene o que se da de manera general. Entonces, todas estas cosas suman. Ahora, la parte principal es llegar a hacer el diagnóstico específico y el tratamiento específico, ya que no hay más otro tratamiento y lo pueden buscar dentro del país, fuera del país, y siempre la respuesta va a ser la misma. La inmunoterapia alérgeno específico es el único tratamiento que cambia el rumbo de la enfermedad, que modula la enfermedad, en otras palabras, porque al paciente se le da lo que le provoca alergia, pero inactivado por una parte. Y por otra parte, se le da de una manera bastante cuidadosa en el sentido de que yo le tengo que dar eh, desde concentraciones mínimas hasta concentración máxima en una primera fase, y en una segunda fase le tengo que dar concentración máxima por otro lapso de tiempo hasta que su cuerpo aprenda a que esto no es algo malo para su cuerpo, no reaccione de manera exagerada. Y lo que hacemos es un cambio a nivel inmunológico, principalmente bloqueando la producción de IgE, inmunoglobulina E, y automáticamente se bloquea la producción de la histamina y de otros mediadores que me producen los síntomas por la producción de IgG4, que es otra sustancia, otro elemento que lo que hace es bloquearme la IgE y a la vez enseñarle a mi cuerpo mediante las células T reguladoras a que esto no es malo, ¿no? Entonces, tiene que haber un acompañamiento muy de cerca y sobre todo entender a nuestros hijos, y bueno, buscar la ayuda que sea necesaria para acabar con este problema, que lo bueno es que sí hay solución y eso es lo que nos tiene que llenar de mucha esperanza, de mucha ilusión, porque sí, hay tratamientos y hay muchos pacientes que la vida les ha cambiado completamente desde que empezaron a hacer su inmunoterapia alérgeno específico y que hoy en día están gozando una vida muchísimo más tranquila. Muchas gracias, doctora, por esta explicación y las recomendaciones que nos brinda el día de hoy. Continuamos, por favor. Ahora sí retornamos a nuestra sala de Zoom 1, esperando que ya se haya podido solucionar el problema del audio. A ver, intentemos, por favor, habilitamos el micrófono de Reinaldo Céspedes. Adelante, por favor, Reinaldo. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta, por favor. Muchísimas gracias, licenciada. Muy buenas noches. Doctora, muy buenas noches. Buenas Doctora, muy noches. buenas noches. Viendo, ¿no?, la situación actual de nuestro país, ¿cómo evalúa usted el impacto de la contaminación ambiental en la exacerbación del asma en sus pacientes y qué medidas preventivas nos recomienda? Mire, qué interesante pregunta. Y la verdad que durante la exposición hablé muy poquito de eso, pero este es el momento. Mire, les comparto, tenemos pacientes que vienen, le digo, de Sucre, un paciente que hoy día se comunicó y justamente hemos hablado sobre este tema. La contaminación ambiental nos juega muy en contra a los pacientes que son, o juega muy en contra a los pacientes que son asmáticos, por el hecho de que, como hemos hablado durante la ponencia, hay una hiperreactividad bronquial, ¿no? Hay una afectación netamente en el músculo liso de las vías aéreas, de las vías respiratorias. Entonces, si yo tengo un factor que me va a predisponer a que yo tenga complicaciones como lo es el humo. Mire que nosotros aquí en esta zona, en Yacuiba, tenemos un ambiente que está afectado y aquí no tenemos focos de calor, por decirle, ¿no? Pero sí se siente, sí vemos el sol con un cambio de color, que el sol no cambia, pero lo que está interpuesto en él está generando un sol muy rojo, una luna también. Entonces, todas estas cosas me afectan de gran manera
y afectan a los pacientes. Ahora, ¿qué recomendaciones se les da? De ser posible, cuando salgan a la calle o si ven que en el ambiente de la casa tengo yo ese impactante olor a humo y puedo utilizar un medio de barrera, en este caso un barbijo, tengo que hacerlo, al menos hasta que vaya mejorando la situación, porque si no, tengo el problema de pacientes asmáticos no tratados y tengo elementos ambientales que me van a complicar aquello, entonces pues la predisposición de mi paciente a que tenga una mayor clínica, tenga mayores síntomas, está en gran porcentaje. Entonces, por eso la recomendación principal es poder utilizar un medio de barrera. Ahora, hay otra serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, humidificadores, hay elementos que captan la humedad, que tratan de purificar en parte el ambiente donde yo estoy, de ser posible. Si es que los hay, sí, pero el gol estándar es tener que utilizar una protección, un barbijo que nos va a ayudar de manera considerable. Pero el impacto es bastante fuerte y los pacientes, más aún para los pacientes que no están en tratamiento y que solamente tienen medicamentos de rescate, por decirle, o tienen un medicamento paliativo. Entonces es muy importante, y eso siempre también se hace las recomendaciones de que los tratamientos a pacientes alérgicos, sea cual sea la sintomatología, se lo empiece en periodo de primavera, en periodo de verano, para que cuando se llegue ya a la época de invierno, porque hay muchos pacientes que dicen, no, cuando llega el invierno se activa mi asma, dicen, ¿no? Entonces, ¿es por qué? Porque yo estoy en el tiempo de invierno, la mayor parte del tiempo estoy dentro de mi casa, estoy protegiéndome del frío, estoy abrigada y tengo elementos intramuros que me provocan alergia. Por eso es importante que los tratamientos en estos casos de pacientes alérgicos con cualquier clínica se empiecen antes de que los síntomas se presenten, porque cuando ya están los síntomas tengo que estabilizar al paciente. A un paciente asmático yo no le puedo iniciar un tratamiento con inmunoterapia, tengo que estabilizarlo, tengo que esperar un poco y de ahí recién. Entonces, el sufrimiento que llevan estos pacientes es grande. ¿Por qué? Porque no pueden respirar y lo principal es la disnea, es la dificultad para respirar. Entonces, yo de no poder respirar, pues me siento desesperada, siento que me falta, hay una afectación a nivel general. No olvidemos el intercambio gaseoso que hay a nivel de los pulmones, purificando la sangre, oxigenando la sangre, y que eso va a darme también los elementos necesarios para que los otros órganos funcionen bien. Entonces, por eso es que la verdad que la situación que estamos pasando afecta, y seguramente que los pacientes asmáticos no la están pasando nada bien, y esperemos, ¿no? Y un llamado a la conciencia no está de más de que esto de a poco vaya parando y vaya acabando, porque no solamente es el impacto ambiental, sino es el impacto de salud a las personas que tienen estos otros problemas, que se acrecentan más por estos factores, sí. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Le agradecemos mucho y además a tomar en cuenta, por favor, en estos días que estamos viviendo una calidad del aire muy mala en todo nuestro país. Como decía la doctora, por ejemplo, acá en Cochabamba tenemos el mismo problema. Lamentablemente está totalmente contaminado y el humo del oriente también está llegando, además de otros incendios que hay alrededor de nuestro municipio de Cercado principalmente. Así que a tomar conciencia, por favor, y sobre todo cuidar a aquellas personas que tienen problemas respiratorios y por favor Sector utilicemos en esta emergente. época el barbijo porque las enfermedades tanto de los ojos también, doctora, que nos empiezan a lagrimear, la rinitis. Sí. Realmente las cosas se están complicando en el tema de salud por lo que es la contaminación y los chaqueos que estamos viviendo en nuestro país. Así que a tomar conciencia, por favor, y a cuidarse también. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Vamos con las últimas preguntas, por favor. Habilitamos el micrófono de María Vallejos. Adelante, por favor, María. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde, desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor. Sí. Muchas gracias, buenas noches. De aquí, de Yacuiba nomás. Soy cliente de la Dígame. doctora, paciente de la doctora Alba. Buenas noches a todos. Quiero preguntarle a la doctora, yo tengo un caso de una bebé de 1 año y 3 meses y cada vez que le pica un zancudo, es como si le hubiese picado, como le hubiese agarrado un herpes zóster. Es increíble cómo se inflama su piel de la bebé y eso le dura por lo menos como un mes cada picadura de un zancudo hasta que llega a hacerse una roncha negra y ahí se queda a pesar de los tratamientos pediátricos que ella ha recibido.
Ajá. Bueno, un gusto, señora María. Mire, ¿qué es lo ideal, no? Y ustedes tal vez han debido ver en la ponencia los tratamientos a niños mayores de 5 años, ¿no? Y siempre nuestras guías nos recomiendan de que se puede hacer una prueba para saber a qué es alérgico, se le puede hacer, pero corremos un riesgo a que no se muestre la realidad por un hecho de que nosotros manejamos lo que se llama marcha atópica. ¿Y qué quiere decir la marcha atópica? ¿No? Que cuando nacemos tenemos ciertas manifestaciones clínicas que me hacen sospechar que más adelante puedo desarrollar algún tipo de alergia. Ejemplo, y siempre dicen, ¿no? Lo característico de nosotros los papás es, no, mi hijo le está haciendo mal el pañal, no, que el pañal no le sienta bien. ¿Por qué? Porque se le hace la pielcita roja, que ampollitas y muchas cosas, ¿no? Pero ese es un indicio y hay que evaluar también la parte familiar, si es que en la familia hay pacientes alérgicos, hay una predisposición atópica, entonces las probabilidades están. Ahora, lo ideal es esperar un poquito, le soy sincera, esperar un poco a que su sistema inmunológico termine de desarrollar y no se nos vaya mezclando tal vez con alguna otra patología característica de la edad. Por eso es que la marcha atópica la evaluamos al inicio. El problema es dérmico. ¿Por qué? Por el hecho del pañal, ¿no? Tiene una dermatitis del pañal, por decirle, una dermatitis de contacto. Va pasando el tiempo y va desapareciendo la dermatitis del pañal, pero van entrando otras. Por ejemplo, tengo una rinorrea hialina, por decirle, ¿no? Que me sale agua de la nariz. Entonces vamos avanzando, ya va cambiando. Hay una predisposición alérgica, pero va cambiando la clínica. Llegamos a una edad un poquito más avanzada y ya el paciente empieza a tener, por decirle, que me pican los ojos o que empiezo a toser. Entonces, y al final cuando ya va avanzando más la edad, se queda y se define ya, digamos, ¿qué va a tener? Va a tener rinitis alérgica, va a tener rinoconjuntivitis, va a tener asma, va a tener dermatitis. Entonces, ya cuando llega a una edad considerable, que es a partir de los 5 años en adelante, en el que ya vemos muy claramente cuál es la clínica y cuál es la predisposición clínica del paciente. Por eso es que lo ideal es poderlos tratar. Los podemos tratar a los pacientes que les pica el zancudo, que les pica el mosquito. Aquí ya nosotros sabemos cuando va a cambiar el tiempo, ya empieza uno que otro mosquito, ya va a ser mal tiempo, por decirle, ¿no? Podemos tratarlo con antihistamínicos, antialérgicos, pero específicos. ¿Qué es lo que pasa? Yo no tengo nada en contra de la clorfeniramina, pero ya a estas alturas del partido es un medicamento que poco o nada les hace efecto y es el medicamento que más se utiliza. Entonces tendríamos que verlo. Yo le hago la invitación, señora María, que me la pueda llevar a la bebé al Hospital Fray Quebracho. Yo trabajo ahí. Podemos verla, no necesariamente la vemos en la clínica, la vemos en el hospital y lo vemos donde se lo pueda ver al paciente, eso no es problema, pero llévemela para que la evaluemos mejor y podamos ver. Si tenemos que hacerle un acompañamiento con medicamentos hasta que ella desarrolle un poquito más la edad, se lo hacemos sin ningún problema. Ya más adelante damos la orientación para poder hacerle su pruebita en piel y podemos definir a qué es alérgica y iniciarle el tratamiento sin problema. Muchas gracias, doctora, por responder esta pregunta y un saludo también a María y a toda la gente que está conectada con nosotros desde el Chaco boliviano, desde Yacuiba, desde donde también se conecta nuestra expositora del día de hoy, la doctora Alba Rifarach. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde. Estamos llegando al final de nuestro taller. Vamos a habilitar, por favor, las dos últimas preguntas, doctora. Les vamos a pedir que sean muy puntuales, por favor, ya que estamos al límite del tiempo. Adelante, por favor, al licenciado Luis Gualberto Quiroz. Adelante, por favor. Buenas noches. Nombre completo, desde dónde se conecta y su pregunta. Buenas noches. Agradecerle por la excelente exposición que nos da la doctora y agradecerle a usted también. Mi pregunta, quisiera saber dónde es el consultorio, porque yo tengo una niña de 7 años que ella me lo han diagnosticado asma hace como 4 años y tiene mucha alergia. No, en este momento está con unos ronquidos por las noches, está con asma muy fuerte y me gustaría tomar ese tratamiento que dice la doctora, la inmunoterapia. Mi pregunta es dónde podemos consultar y si aquí en Cochabamba tiene algún consultorio de referencia. Bueno, mire, la verdad que agradecerle en primer lugar por la consulta, la inquietud y por el compartir con nosotros la situación que está pasando, pero a nivel Bolivia somos muy poquitos, muy poquitos. Exagero
que lleguemos a ser unos 10 médicos que vemos este tipo de cosas. Bueno, como decía la licenciada Cabrera, yo trabajo en el Hospital Fray Quebracho. Aquí podemos recibirlo sin ningún problema. Tenemos pacientes que vienen desde Tarija, desde La Paz, desde Sucre, que vienen desde Caraparí, Entre Ríos, Villamontes. Entonces las puertas están abiertas cuando ustedes gusten. Quienes quieran pueden venir para aquí. Los podemos atender sin ningún problema, ¿no? Muchas gracias, A doctora. Y nivel, bueno, a le nivel agradecemos Cochabamba, también. a nivel Cochabamba, la verdad que no sé, no sabría decirles porque, como les dije, somos muy pocos y no sabría decirle un dato referencial. Bueno, doctora, de todas maneras, una consulta que nos llega a las redes sociales y demás, ¿usted hace tal vez preconsultas virtuales, tal vez? Sí, miren, de esa parte despreocúpense, licenciada Daniela, la gente que me está viendo. Yo no tengo ningún problema en que podamos conversar por teléfono y los pacientes que ya están siendo tratados saben que hablamos por teléfono sin ningún problema. La idea no es la parte económica, eso es lo de menos, eso es lo de menos. Conmigo no hay, yo cuando hablo por teléfono yo no cobro consultas por teléfono ni virtuales. No, despreocúpense, tengan toda la confianza para poder comunicarse conmigo. Hablamos, vamos acompañando, vamos pasándoles medicamentos de acuerdo a lo que nos van diciendo, hasta cuando puedan venir para aquí. Despreocúpense, por favor, de esa parte, que estamos aquí para ayudar, para que podamos conversar en la medida, porque no nos olvidemos que son pacientes que sufren mucho por problemas de dificultad respiratoria. Entonces, quienes quieran comunicarse por Facebook, por TikTok, me pueden buscar, estoy con el mismo nombre, nos contactamos, hablamos, no se aflijan. Yo les dije en muchos casos, yo no cobro consulta cuando abro por teléfono, eso es lo de menos, para nada. Cuando vengan para aquí, aquí vamos a conversar, los voy a ver. A mí me gusta verlos a los pacientes, hablar con los papás, hablar con los pacientes cuando ya son mayores, explicarles lo más que se pueda. Entonces, despreocúpense, quienes quieran contactarse conmigo pueden hacerlo. No hay pago ninguno que me tengan que hacer, por favor. Muchísimas gracias, doctora, y también valoramos muchísimo su predisposición y su compromiso, sobre todo con la salud de todas las personas que necesitan realmente atenderse con este tema de las enfermedades que son respiratorias. Le agradecemos muchísimo y decirles a todos que no se preocupen que los contactos de nuestra invitada los vamos a publicar también en nuestras redes sociales, así que estén pendientes, por favor, y también, como ya decía, la pueden contactar a través de las diferentes plataformas como es Facebook, TikTok. Ella siempre está actualizando sus páginas y brindándonos consejos muy importantes. Así que síganla, por favor. Ella está también como doctora Alba Mariela Rifaraj López en sus diferentes redes sociales y también los vamos a publicar en nuestras diferentes páginas. Así que ya estamos llegando al final. Doctora, lamentablemente vamos a habilitar ya la última pregunta, por favor, a mucha insistencia. Vamos a habilitar a Teodomiro Hernández, por favor. Adelante, Teodomiro, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta, por favor? Y adelante con su consulta. Buenas noches, mire, soy del estado de Veracruz, México, y tengo algunas dudas respecto a lo que se dijo y todo eso, pero conozco personas acá que tienen asma durante años, y entonces sí me interesa ya saber que no se han tratado, entonces, ¿cómo se le podría hacer ahí? Eso es todo lo que le puedo preguntar, gracias. Hay interferencia, no estoy escuchando bien. Nuevamente, por favor, vamos a... Doctora, ¿no pudo escuchar la consulta? Qué No pena. se puede escuchar. Bueno, hemos perdido la comunicación al parecer con Teodomiro. De todas maneras, ahí está. Adelante, por favor, Teodomiro, adelante con su consulta. Buenas tardes, disculpen, antes que nada me presento, soy Teodomiro Hernández Cachulpa, soy profesor de primaria, pero conozco algunas madres de familia que le comentaba que hay una que tiene asma y no se ha tratado durante años, entonces no sabría ahí cómo resolver ese asunto, por sus Bueno, atenciones. Agradezco. muy buenas noches, señor Teodomiro. Qué gusto saludarlo hasta México. Mire, un paciente asmático
sea reciente su diagnóstico o sea hace mucho tiempo, el procedimiento es el mismo, ¿no? El antecedente, la historia clínica es fundamental, el relato del paciente, la anamnesis, el primer contacto con el paciente es lo que manda. Y yo puedo haberme hecho un diagnóstico hace años, por decirle, y no haberme tratado. Eso no me limita a no volver a hacerme nuevamente el diagnóstico y empezar el tratamiento en cualquier momento. Y le diré que México es un referente mundial en el tema de alergias, particularmente eh, permanentemente estamos nosotros en contacto con el Consejo Regional de Alergia e Inmunología Clínica de Nuevo León, México, quien tiene excelente formación en la base de lo que es alergia. Y le diré que tienen todo para poder hacerlo allá sin ningún problema. Lo que tienen que hacer es acudir a estos lugares donde sí hay el diagnóstico y el tratamiento para poder hacérselo sin ningún problema. No se limite por eso, señor Teodomiro. Muchas gracias, doctora, y saludamos también a Teodomiro que se ha conectado con nosotros desde México. Nos alegra mucho poder trascender nuestras fronteras de nuestro país y llegar a países, como decía la doctora, que realmente también tienen la necesidad de conocer toda la información necesaria referente a estos temas y esperamos tenerlo muy seguido, señor Teodomiro, para poder continuar aprendiendo acerca de diferentes temas que puede mejorar nuestra calidad de vida. Un abrazo para usted y un saludo también hasta México y a todas las personas que están conectadas con nosotros desde allá. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Bueno, doctora, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller. Ya estamos sobre la hora, así que le voy a pedir por favor que nos pueda brindar sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida y con el compromiso de tenerla muy pronto nuevamente en un siguiente taller de la Escuela de Género y agradecemos a todas las personas que se han conectado el día de hoy con nosotros y han podido participar de este tema tan importante. Adelante, por favor. Bueno, no, la agradecida eternamente soy yo porque toman en cuenta el poder compartirles desde aquí, desde este rinconcito del país bien pequeñito, pero que lo hacemos con mucho agrado y nos agrada mucho poder conversar con la población que se conecta. Mis recomendaciones principales, ¿no? Lo primero, poder entender a nuestros pacientes que pasan por diferentes problemas alérgicos, más aún los pacientes asmáticos, poder buscar la ayuda especial con profesionales que saben el manejo de estos temas, poder hacer un correcto diagnóstico, poder hacer un correcto tratamiento, evitar la automedicación y sobre todo poder ser bastante eh, ¿cómo le puedo decir? Bastante consciente en lo que es el tratamiento, ¿no? Tener ese apego al tratamiento. Tratamiento hay, diagnóstico hay. Entonces podemos ayudar a mucha gente que necesita en estos casos y sobre todo lo fundamental, cuidemos nuestro medio ambiente, ya que en él vivimos y de él dependemos el que no tengamos algún problema de salud más serio a futuro. Entonces, yo espero con mucha esperanza de que en algún momento acabe ya esto de los incendios y que no se vuelvan a dar, porque lamentablemente quienes pagan la factura de estos casos son los pacientes que tienen enfermedades de base, son pacientes que tienen problemas alérgicos, asmáticos, respiratorios y que lamentablemente pues no pueden lidiar solos con esta situación, ¿no? Entonces, y por último, siempre que necesiten mi ayuda, estoy aquí disponible para poder conversar siempre con ustedes. Siempre va a haber un tiempito, no se preocupen de eso. Y con la escuela, siempre que me necesiten, voy a estar aquí. Mi base es el tema de inmunología y alergia y siempre que necesitemos ampliar más sobre estos problemas, cuenten con eso sin dudarlo un segundo, ¿no? Muchas gracias, ha sido una noche linda que he podido compartir nuevamente con ustedes y sepan que tienen una amiga aquí en el Gran Chaco, en Yacuiba.